Hola, bienvenidos a Ciudad de Esperanza, somos los pastores Juan y Nancy. Estamos muy emocionados de que nos acompañe. Ve por tu Biblia, un cafecito y prepárate para juntos estar aprendiendo y reflexionando en la palabra. Quisiera compartir un pasaje que es algo no tan complicado, pero es una historia que no es tan conocida. Así que me ayudan, los que ya se la saben, no cuenten el final. Y los que no se la saben, síganme poquito, porque es una historia muy particular que está ahí en Primera de Reyes. Y es una historia que tiene que ver con jugar a la iglesia, con pretender ser la iglesia, ¿no? Con pretender ser lo que no somos. Y todos cuando estábamos chiquitos, si tú creciste en la iglesia, a lo mejor te tocó jugar a la iglesia. No sé cuántos de ustedes aquí los bautizaron en el río antes de bautizarlos en la iglesia. No sé cuántos de ustedes se cayeron en la sala de su casa mientras su hermanito oraba por ustedes antes de que el Espíritu Santo los tocara en el altar. Pero hay veces que jugábamos, ¿no?, a la iglesia. Por ahí tengo 2 fotos de Sophie. A ver, no le vas a decir, Nicole, que las puse. Tengo 2 fotos de Sophie que le encantaba jugar a la iglesia cuando estaba chiquita. Ahí está. Sophie está predicando ahí en el salón de niños y íbamos caminando por el salón ya cuando ya todos se habían ido, y Sophie había puesto cajas, yo creo que de eso se acuerda Gabriel, puso cajas de reja y se puso a predicarle a nadie, no había nadie enfrente de ella. No creo que había algo. Hay un video por ahí que tenemos también en la casa de Sophie, mi niña, es la mediana, en donde estábamos en la noche, ya está todo apagado y estábamos escuchando voces, Juan y yo. Y entonces nos acercamos al cuarto de Sophie y Sophie estaba gritándoles a sus muñecos: es que ya no puedes pelear, Cristo te ama, tienes que cambiar. Y nosotros nada nos acercamos, grabamos por afuerita, damos las voces la voz de Sophie que les estaba gritando a todos sus muñequitos para dejarla de recuerdo. Luego se las pongo porque era bien chistoso escucharla. Y ahí está Sophie en una junta de miembros dando su opinión. Para transformar el mundo, amén. Así que no sé si a ustedes les tocó o les ha tocado con sus niños descubrir a sus niños jugar a la iglesia, ¿no? Y crean un mundo alrededor de la iglesia en el que ellos son parte y donde ellos se desenvuelven y en donde ellos están bautizando. Raquel puso un día después de una clase de bautismo a Elías, que tenía como 3 años, que lo metió a bañar a la tina y él estaba bautizando a sus juguetes. No sé, las maestras de niños a lo mejor ya alcanzaron a ver ese video que Raquel nos compartía. Pero a veces nos encanta jugar a eso, nos encantaba a nuestros niños jugar a la iglesia. El problema es cuando crecemos y seguimos jugando a la iglesia, amén. El problema es cuando crecemos y seguimos pretendiendo que somos parte de y no somos parte de. Cuando pretendemos o simulamos y recreamos situaciones que no tienen nada que ver con nuestra realidad y solamente vivimos en un mundo donde simulamos. Y este es el pasaje que te quiero leer hoy. Es un pasaje que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 12, 25 al 33, porque no quiero que pienses que nada más nos ha pasado a nosotros, sino le pasó a un rey de Israel, un rey que fue muy próspero, pero que cometió el error de jugar a ser quien no era. Amén, ¿lo tiene conmigo? Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 25 al 33. Dice la palabra del Señor: y dijo Jeroboam en su corazón, y ahorita les explico el contexto. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Quién era Jeroboam? El rey de Israel. El rey de Israel, cuando el reino se había dividido. Hay una parte en la historia en donde el reino de Israel se divide después de Salomón, y hay una división muy marcada. Los del reino de Judá, que era donde se encontraba Jerusalén, donde había ordenado Dios que se celebraran sus fiestas en Jerusalén. Donde había ordenado Dios que se ofrecieran sacrificios en Jerusalén. Donde había ordenado Dios que estuvieran sus sacerdotes en Jerusalén. Pero el reino se había dividido y Jerusalén había quedado en Judá. Y ahí estaba Roboam, el rey, gobernando sobre esa región. En el norte se encontraba Jeroboam, y donde estaba Jeroboam no estaba Jerusalén. No estaba el templo, no estaban los sacerdotes, no estaban los sacrificios, estaban lejos de donde estaba su reino. Y Jeroboam comenzó a preocuparse diciendo: si este pueblo sigue subiendo a Judá, a Jerusalén,
para buscar a Dios y ofrecer sacrificios, va a llegar un momento en que se van a querer quedar en Jerusalén y ya no van a regresar a mi reino. Y cuando eso suceda, me van a querer matar y me van a quitar de rey y voy a perder todo lo que tengo. Así que esto fue la solución que se le ocurrió a Jeroboam. Versículo 28. Habiendo tomado consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Los sacerdotes tenían que ser hijos de Leví según las ordenanzas de Dios. ¿Y qué hizo Jeroboam? Él mismo estableció sus sacerdotes. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, y ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Di conmigo, fabricado. Esto es muy importante porque Dios no lo instituyó, Jeroboam lo estaba fabricando. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Todos digan conmigo, ouch. Dios les había dicho: vayan a Jerusalén, ahí ofrezcan sacrificios, ahí va a haber sacerdotes, ahí está el templo. La ordenanza es ir a Jerusalén. Si ustedes se quieren dividir, divídanse por las causas que ustedes quieran. Su mismo pecado los ha corrompido, pero no dejen de agradar a Dios en las ordenanzas que yo les he dado. Jeroboam, el rey del pueblo dividido, dijo: un día me van a matar si siguen yendo a Jerusalén y todo el pueblo se va a venir en mi contra. Lo que voy a hacer es fabricarles una religión para manipular su corazón. Lo que voy a hacer es decirles: ya no suban a Jerusalén, ahora aquí están sus dioses. Un becerro en Betel, un becerro en Dan, vayan y adórenlos. Es más, yo mismo voy a ir a hacer sacrificios. Es más, no tienen sacerdotes, yo mismo les voy a hacer sacerdotes y les voy a poner ahí alguien que les enseñe lo que yo mismo he fabricado. Ahí puso lugares altos que él mismo había ordenado y sacrificó en el altar. En el altar que se suponía que Dios había establecido solamente para su gloria, y puso fiestas que él mismo había creado en su propio corazón. Y creó un mundo fantástico de una realidad que Dios había establecido. Empezó a jugar con la vida que Dios le había dado al pueblo a través de los sacrificios y las ordenanzas y las fiestas. Y hay un problema, iglesia, cuando nosotros escogemos el simulacro en lugar de la realidad. Hay un problema cuando yo escojo lo falsificado, los Mikes en lugar de los Nikes. Hay un problema cuando hay algo que está legitimizado por Dios, pero yo escojo el lado corto porque satisface mis propios intereses. Pero hay un problema todavía más fuerte cuando pervertimos la realidad con el simulacro. Cuando pervertimos lo que Dios ha hecho con lo que yo mismo me estoy fabricando en la mente. ¿Quién fue el que sacó a Israel de Egipto? Jehová. ¿Quién los liberó de las garras o de las manos del faraón? Jehová. Pero cuando viene este hombre y les pone 2 becerros y los convence y les dice: ya no suban a Jerusalén, aquí están los dioses que te sacaron de Egipto. Hay una perversión, ya no nada más está simulando algo como cuando hay un incendio y todos actuamos como que nos estamos quemando para salirnos y tomar decisiones correctas en el momento de lo real. No, ya no solamente es un simulacro, ahora estás pervirtiendo lo real con tu fantasía. Estás pervirtiendo lo que Dios ya ha dicho que debemos vivir y hacer con algo que solamente existe en tu mente. Pero hay un problema todavía mayor cuando llamamos al simulacro y nos olvidamos de cómo se siente lo real. Hay un problema muy fuerte cuando me acostumbro a lo falso tanto que ya ni siquiera evoca lo real, que ya ni siquiera recuerdo cómo se siente de verdad
que Dios me toque. Cuando me he acostumbrado tanto a mis maneras, a mis formas, a mis excusas, a mi perversidad, a mi manera de ver la vida y el mundo, que ya ni siquiera recuerdo lo que se siente estar convencido por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Que ya no recuerdo estar en su presencia, disfrutando de su gracia y de su poder y de su convencimiento de lo que Él está tratando de hacer en mi vida. Hay un problema cuando ya lo fantástico, lo irreal, el simulacro me está llenando tanto el corazón que ya no me importa volver a lo real. Y hay un problema todavía mayor cuando instituimos y adoramos ese simulacro que ya no tiene ninguna conexión con lo verdadero. Ese es un problema para nosotros, iglesia. Es un problema tratar de vivir nuestra vida cristiana a nuestra manera. Cada quien, escuché a alguien que decía, no, es que en este país cada quien es cristiano a su forma, a su manera. Es un problema cuando yo creo mis propios caminos, cuando Cristo ya me regaló sus caminos. Hay un problema cuando escojo ese mundo imaginario en donde yo soy el centro y el héroe de la acción y me olvido que el centro de mi vida tiene que ser Cristo. Cuando en mi mundo yo soy el más importante y lo que yo pienso y lo que quiero y lo que deseo y lo que opino, y dejo de lado lo que el Señor ha dicho de mí, lo que su palabra ha prometido y lo que su palabra me pide como norma de vida. Cuando vemos a Jeroboam en este momento decimos, Jeroboam, pues ¿de qué estabas huyendo? ¿Cuál era esa realidad tan fuerte que te estaba estorbando? ¿Por qué estás tan empeñado en crear ese hiperrealismo en donde hay becerros, ya hay sacerdotes, ya hay templo, ya hay altares, ya hay adoración y todo está pervertido? ¿Por qué estás tratando de recrear lo que Dios ya te regaló? ¿Por qué estás tratando de imitar lo que Dios ya ha puesto a tu alcance? Y ese es el asunto, toda la historia de Jeroboam y por qué Jeroboam, los problemas que tenía el pueblo en el tiempo de Jeroboam, los va a encontrar en el libro del profeta Amós. Jeroboam tenía un gran problema. Jeroboam había tenido tantas victorias, Jeroboam estaba tan próspero que la gente en el pueblo de Israel, dice el profeta, que tenía hasta 2 casas, una de invierno y una de verano. Sus casas eran de madera, sus pisos eran de marfil. Así describe Amós a la sociedad del tiempo de Jeroboam. Todos decimos, gloria a Dios, estaban prosperados, pero ¿a qué costo? Estaban prosperados al costo de que había tanta gente desterrada y en pobreza que ellos no le estaban poniendo atención. Habían usado medios legales y también ilegales para tomar control y dominio y riquezas, y ahora les tocaba estar delante de la presencia de Dios. Habían contaminado su prosperidad con la idolatría, con la injusticia y con la incapacidad de ver que había necesidad enfrente de sus ojos. Y este era el mundo de Amós, que se parece mucho al de nosotros. En Amós capítulo 2, versículo 6, lo voy a leer por aquí. Dice 2, versículo 6, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no voy a revocar su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Me encanta, porque una de las cosas que Dios le reclama al pueblo de Israel y a Jeroboam directo es, te has olvidado del pobre, has vendido, te vale más un par de zapatos que una persona. Has pisoteado al desvalido, has torcido el camino del humilde, te has acostumbrado tanto a tu manera de ver la vida que te has olvidado de los que realmente tienen necesidad. Y cuando Cristo vino a nuestra tierra, Él nos vino a mostrar la realidad cruda, no vino a maquillar la realidad pensando o diciéndonos que la necesidad no existe. Cuando vino Jesús a esta tierra, ¿sabe cuál era el sello de su llamado? Según Lucas capítulo 4 versículo 18, Jesús se presenta en la sinagoga y les dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Aparentemente hay un maquillaje de la realidad cuando quieres escapar de una necesidad que se te pone enfrente de tus ojos y tú te quieres voltear y tú no quieres verla y tú quieres huir. Y cuando viene Jesús dice, no, el Espíritu del Señor está sobre mí precisamente porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Llega un momento en donde Jesús está haciendo tantas cosas que Juan el Bautista se confunde y dice, Jesús,
¿eres tú o esperamos a otro Mesías? Y Jesús le dice, miren, vayan y díganle a Juan todo lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. A los pobres les es anunciado el evangelio. Una señal y un signo de una iglesia que decide vivir en la realidad a la que Dios le ha llamado es una iglesia que ve de cara a la necesidad. No voltea su mirada, no mete sus manos, no cruza sus brazos, sino que dice, como dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y en vez de pervertir la realidad, me voy a hacer cargo de la necesidad que está enfrente de mí. No podré hacer todo, pero podré hacer algo. No podré solventar cada necesidad, pero puedo solventar alguna. No podré atender a todos mis prójimos, pero sí puedo atender al más cercano. Cuando viene Jesús en Mateo capítulo 25 y nos recuerda cómo va a ser el fin, nos dice, el fin va a ser como cuando viene un rey y separa a las ovejas y a los cabritos. A las ovejas las pone del lado derecho, a los cabritos los pone del lado izquierdo, y a los de la izquierda les dice, váyanse al lago que arde en fuego, donde está el diablo y sus demonios. Y ellos dicen, ¿por qué? Y él dice, porque un día tú me viste hambriento y no me alimentaste, me viste sediento y no me diste de beber, me viste desnudo y con frío y no me cubriste, me viste en la cárcel y enfermo y no me visitaste. Ellos dijeron, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo estuviste enfermo y no te visitamos? Y Jesús dijo, porque nunca lo hicieron con uno de mis pequeños, a mí tampoco me lo hicieron. Y voltea con las ovejas. ¿Cuántas ovejas sabemos aquí? Amén. Y les dijo, ustedes entren al gozo de su Señor. Y la misma pregunta, ¿por qué, Señor? Y él les dijo, al rey, y les voy a decir la verdad. Porque me viste hambriento y me diste de comer, me viste sediento y me diste de beber, me viste desnudo y me cubriste, me viste en la cárcel y me viste enfermo y me visitaste. Y ellos dijeron, ¿cuándo hicimos esto por ti, Señor? Y el Señor les dijo, porque se lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí también me lo hiciste. Entra al gozo de tu Señor. Hermanos, somos ovejas y no cabritos. El costo de desvirtuar la realidad para yo sentirme cómodo, a veces puede ser un costo eterno. El costo para ya acomodarme un cristianismo a mi medida, un cristianismo que me convenga, un cristianismo que me haga sentir bien a mí y solo a mí, puede convertirme en una cabra y voy a dejar de ser una oveja. Esto lo vimos el miércoles con los niños y me encantaba. Porque les decía a los niños, ¿eres una oveja que escucha y sigue la voz del pastor? ¿O eres una cabra loca que nunca sabe para dónde va? Y los niños me gritaban, somos una oveja. Y yo, amén. A veces se parecen a cabritos, pero esa es otra historia. La sociedad del tiempo de Amós profanaba el nombre del Señor. Y en Amós capítulo 2 dice que tenían prácticas tan pervertidas como la que el padre y el hijo se acostaban con la misma mujer. Y es muy probable que era una esclava sexual. No era la esposa de ninguno. Era una esclava sexual que ellos mantenían para su propio placer. En donde decían, religiosamente hablando, pues la mujer nada más es inferior, sirve para mis beneficios. Yo no tengo que verla como mi prójima. Yo no tengo que verla como mi hermana. Yo no tengo que verla como una hija de Dios. Ella no tiene la dignidad que tengo yo. Yo soy más fuerte o tengo más dinero, soy el proveedor. Yo puedo manipular aquí la situación. Pero cuando vino Jesús no hizo eso. Cuando vino Jesús, se paró enfrente de todos aquellos que querían asesinar a una mujer porque fue encontrada en pleno acto de adulterio. Y Jesús dijo, acaben la matazón. El que esté digno de pecado, que arroje la primera piedra. Y cuando Jesús hace eso, todos empiezan a tirar sus piedras y se comienzan a alejar. Y cuando la mujer voltea con Jesús, Jesús le dice a la mujer, mujer, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Esta es la realidad, iglesia. Cuando tú dejas de tener una relación real y viva con Dios, vas a dejar de tener una relación viva y real con tu prójimo. Es imposible que tú ames a Dios pero aborrezcas a tu prójimo. Es imposible que tú vivas en armonía constante con Dios pero que estés pisoteando a los tuyos.
Es imposible que tú digas amar a Dios, pero odies a tu hermano. El que dice eso es mentiroso y el amor de Dios no está en él. Ese es el diagnóstico que nos da el apóstol Juan. Mientras más saludable esté nuestra relación con Dios, más saludable va a estar nuestra relación con los demás. Pero en nuestro mundo ficticio, religioso, hueco, vacío, fantasioso, si a mí no me conviene, entonces no es de Dios. Si no me satisface a mí, entonces no es de Dios. Y cuando viene el Señor, te viene y te dice, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que deba de tener. Piensa de ti mismo con cordura. No eres superior a nadie, al contrario, cualquiera que sea el menor, ese va a ser el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille va a ser exaltado, pero cualquiera que se exalte va a ser humillado. Esas son las reglas en este mundo real, en este mundo que Dios ha hecho funcionar para nosotros. No nos engañemos, decía el apóstol Pablo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Así que cuando viene toda esta corrupción al tiempo de Amós tiene que levantar la voz. Decía, hay gente que le quita su ropa al pobre y en lugar de devolvérsela a la noche, porque era lo que decía Éxodo capítulo 22, si alguien te debe, tómale su capa, quítasela, porque te tiene que devolver el dinero. Si usted debe, pague. Tiene que devolver el dinero, pero en la noche regrésale su capa porque se te va a morir de frío y en la mañana vuelves a regresar, que te la vuelva a traer. Que él sepa que tiene que pagar sus deudas, pero tú no produzcas muerte en la vida de tu hermano, porque es tu hermano, tú también fuiste esclavo igual que él. Y Amós viene y dice, ahora en este mundo ficticio, donde hay sacerdotes falsos, iglesias y comunidades huecas, te están diciendo que pisotees la ropa de tu hermano, que te quedes con ella, que la uses como almohada, que tú tienes cobija y colcha y colchón, y que tu hermano te debe, también quédate con la capa de tu hermano y que se muera de frío, no importa. Y Amós los tiene que reprender diciendo, tú no puedes divorciar la religión de la compasión. Tú no puedes desprender tu comunión con Dios con la compasión hacia tus hermanos. ¿Quieres saber cuál es la religión sin mácula, sin mancha? El atender las necesidades de los viudas y de los huérfanos. Eso dijo Santiago. No puedes desprenderla. Hay una conexión directa entre un Dios generoso y un pueblo generoso. Y por último, el pueblo, según Amós capítulo 2 del 6 al 17, había menospreciado tanto la liturgia y a los hombres y a las mujeres que Dios había levantado, que había producido violencia en contra de ellos. Había golpeado a los nazareos y había golpeado a los profetas. Hay un problema bien grande cuando nadie te puede regañar. Me voy a poner ¿dónde está? No traigo mis lentes de pastora. Déjame, me tomo agua. Pase saliva también usted, hermano. Nada, sabe que no somos regañones. Hay un problema cuando nadie me puede regañar a mí. Lo voy a tomar en primera persona. Hay un problema cuando nadie me puede llamar la atención. Hay un problema cuando nadie puede señalar mi falta. Hay un problema cuando me ofendo a la menor provocación porque alguien está llamando mi atención acerca de algo que yo no debo de estar haciendo. Hay un problema como iglesia cuando no estamos dispuestos a rendir cuentas los unos a los otros. Hay un problema como comunidad de fe cuando nos resistimos a que el Señor use a mi hermano o a mi hermana para sacarme de las bocas del infierno. Y cuando le pasó esto, Amós tuvo que levantar la voz en el pueblo de Israel. Tú has maltratado a tus nazareos. Tú has menospreciado la voz de tus profetas. No estás escuchando porque tú quieres vivir aquí, en tu mundo ficticio, en Disneylandia, en donde todo es realidad, en donde hoy no existe, solamente el ayer y el mañana, en donde no tienes que tomar decisiones hoy, porque ¿para qué las tomas hoy? Mañana será mejor. No, hombre, en mi iglesia, allá en mi país, me la pasaba muy bien y era el más cristiano. No, este mundo ficticio no existe. Esta es la realidad, lo que Dios ha determinado para ti, lo que Dios quiere que hagas hoy. Y si tú sigues maltratando la voz de Dios,
si tú sigues menospreciando lo que la palabra dice acerca de ti, si tú sigues olvidándote de aquel hermano que está tan al pendiente de tu vida, que te llama cuando no estás, que te pregunta las preguntas incómodas, te sigues batallando con esto, ¿cómo te ha ido con aquello? Estoy orando para que el Señor te haga libre. Si tú te enojas por eso, estás obstaculizando la obra de Dios sobre tu vida, porque es justo ese hermano o esa hermana o ese pastor o ese ministro los que te están sacando literalmente de la boca del lobo. Y Amós se lo tenía que decir al pueblo. Amós decía: porque tú has estado así, va a llegar un momento en donde ya no vas a tener ninguna solución. Y este es el asunto, hermanos. Yo puedo vivir aquí en mi mundo ficticio todo lo que yo quiera, en mi mundo de fantasía, sintiéndome que yo estoy muy bien. Yo puedo estar acá, la realidad me va a alcanzar. Es como saber que tengo SIDA, pero vivir como que no tengo SIDA. Pero un día, ¿de qué me voy a morir? De SIDA. Porque la realidad del pecado va a infiltrar mi mundo de fantasía y me va a hacer volver a la realidad. Me va a hacer que haya un asco, un cansancio a lo que este mundo me ofrece. Me voy a dar cuenta que todo lo que yo fabriqué para sentirme bien acerca de mí misma era falsificado, y que no me estaba sanando, que no me estaba confrontando, que no me estaba liberando, que no me estaba llevando a ningún lado, que lo que yo necesito es la verdad que solamente Cristo me puede dar. Porque la realidad del pecado no perdona. La paga del pecado es muerte. No hay manera de escapar a la muerte que el pecado va a traer a nuestras vidas, a menos que decidamos regresar a la fuente de verdad y decirle a Jesús: Jesús, creo en tu palabra, creo en tus designios, creo en el propósito para tu vida, perdona mis pecados, sácame del infierno y permíteme de verdad ser tu hija. A menos que eso pase. Yo le puedo decir como yo quiera el pecado. Le puedo decir estilo de vida, agenda personal. Le puedo decir, no sé qué otra cosa se les ocurre en este momento, de cómo usamos eufemismos para hablar del pecado más bonito. No. Como iglesia un día nos va a tocar sanar a los enfermos. Jesús, cuando se acercaban los pecadores, nunca les cubría su pecado, pero sí les resolvía el problema. ¿Crees? Y el enfermo, el pecador, decía: creo. Y cuando ellos abrían su corazón, todo era posible. En este punto, para Amós, él decía: imagínate que el juicio de Dios viene como un carro. Capítulo 2, versículo 13. Yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Es decir, viene un carro fuerte que nadie puede detener. Y el ligero ya no va a poder huir. Y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes va a huir desnudo aquel día, dice Jehová. Porque va a llegar el momento en que no importa ni tu fuerza, ni tu sabiduría, ni tu inteligencia, ni tu poder, ni tu dinero, ni tus nada. Lo único que vas a necesitar es a un Salvador. Las consecuencias del pecado van a llegar. Y a mí me preocupa, lo platicaba ayer con Elizabeth y el pastor Omar. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Porque si es verdad lo que predica la iglesia, en unos años vamos a estar recibiendo una multitud de mujeres que practicaron abortos pensando que no era un asesinato, que el mundo las engañó diciéndoles que era una opción, que ahí no había vida. ¿Qué va a pasar cuando todas estas mujeres se den cuenta de que sí había un bebé en sus vientres? ¿Qué va a pasar cuando la ciencia confirme que hay más síntomas de dolor en la matriz para un bebé que están abortando que la que se piensa en este momento? ¿Cómo vamos a sanar a esas mujeres que vienen heridas y engañadas? Si lo que predicamos es verdad, hermanos, en algunos años esta iglesia va a estar llena de niños que fueron transexuados en algún momento y reconocieron que vivieron engañados, ya han regresado a Cristo. ¿Y qué vamos a hacer con sus cuerpos mutilados? Si lo que predicamos es cierto, esta iglesia se tiene que preparar
para un crecimiento espectacular, pero no de la gente que tú y yo estamos esperando, sino de la gente que va a requerir sanidad, que va a requerir renovación, que va a requerir restauración, y vamos a tener que amarlos como Cristo también los amó. ¿Qué vamos a hacer con todos esos niños que por un sistema macabro los engañaron, los contagiaron, vivieron su vida de cierta manera y la echaron a perder, y van a llegar a los pies de Jesús hechos pedazos, y tú y yo los vamos a sanar? Esta es la verdad, iglesia. Dios nos sana lo ficticio, Dios nos sana el simulacro, Dios nos sana lo fantasioso, Dios sana lo real. Dios sana cuando tú tienes una experiencia con Él y le dices: Señor, yo me quito la máscara. La máscara no me sirve delante de ti. Yo dejo a un lado mi Disneylandia para vivir a mi mundo real y saber que tú tienes un plan para mí. Fueron corriendo con Amós cuando él dijo todas esas cosas y le dijeron: Amós, cállate, vete a Jerusalén, predica por allá, pero no estés predicando aquí donde nos incomodas. Un hombre llamado Amasías, que era el sacerdote también ahí, ficticio. Y Amós le contesta de una manera tan linda. Y con esto termino, no sé si los muchachos puedan pasar. Amós les contesta de esta manera. Y le dice: es que sabes que yo no era profeta. Yo ni siquiera soy hijo de profeta. Yo era un ganadero que también recogía higos silvestres. Y de ahí me llamó el Señor y me dijo: profetiza. ¿Sabes qué es lo que acaba con el simulacro? Que el Señor se te aparezca en un día cualquiera, mientras estás echando mecánica, mientras estás cuidando a los niños, mientras estás en tu maquila, mientras estás atendiendo a tu esposo, mientras estás liderando en tu organización, y te diga: Dios, vente, a partir de ahora vas a profetizar. Lo único que puede acabar con la mentira es una experiencia verdadera. Iglesia, eso es a lo que te estoy invitando hoy. Yo quiero que te pongas de pie. Eso es justo a lo que te estoy invitando hoy. A tener una experiencia de verdad con Dios. Y decir: fue divertido jugar a la iglesia mientras duró. Ahorita no puedo vivir en ese mundo. Mi realidad la tengo aquí en la cara. Mis problemas los tengo aquí. Mi realidad ya me explotó. Te necesito a ti, Señor. Te necesito a ti, que eres el camino, que eres la verdad, que eres la vida, que eres lo real. Yo sé que en este momento tu realidad puede estar bien complicada. Yo te invito a que no huyas de ella. La huida nada más va a retrasar el proceso de Dios en tu vida. Hoy te invito a que te le plantes a tu realidad y digas: soy una nueva persona en Cristo. Qué bueno que te pudiste conectar el día de hoy. Te invitamos a que te vengas y te unas a nuestra comunidad de fe. También nos puedes encontrar en redes sociales como Ciudad de Esperanza o en nuestra página de internet en ciudadesperanza.org. Muchas gracias por acompañarnos esta semana y esperamos verte muy, muy pronto en Ciudad de Esperanza.